cuando el dolor es muy fuerte, es decir, tiene que venir una situación como que no puedas jugar con tu hijo o con tu nieto para que te pongas en forma. Entonces, Claro. en cierta medida, el dolor, lo malo, te hace cambiar. Eso es. La idea es que el dolor lo vemos como algo negativo, ¿vale? Pero o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, si aquí ahora se cae un foco y te abres la cabeza y tienes un trozo de foco aquí clavado y no te duele, yo me preocuparía mucho más que si te duele. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es normal que si te cae un foco y te abre la cabeza, eso no te duela. Claro. O sea, ahí ha habido algún tipo de lesión neuronal, ha habido algún tipo de traumatismo cerebral que habrá afectado en las áreas cerebrales que regulan el dolor. Claro. ¿Vale? Entonces, el dolor es útil porque el dolor mueve al cambio, porque el dolor nos protege. Fíjate, la gente que tiene una enfermedad que no siente dolor tiene las tasas de mortalidad y de accidentes más altas del mundo. Se queman, Claro, porque apartan la mano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no sintieras dolor, Claro. te morirías, ¿entiendes? Te quemarías. Entonces, esto sería un tercer buen árbol, que es plantearnos la idea de cuál es mi motivo real para querer alcanzar este objetivo. ¿Vale? Uno de los problemas que hay muchas veces es que la gente quiere hacer cosas, pero las quiere hacer como desde lo genérico. Oye, pues he visto vuestra pirámide, está súper guay, y entonces voy a cuidar la alimentación, porque, oye, hay que cuidar la alimentación, y estos chicos han hablado con todo el mundo, y tal. Y no digo que sea cierto, pero el cerebro, o sea, la mente humana no funciona así. A la mente humana, el objetivo le da igual. Las personas, por mucho que nos contemos, nos movemos desde lo subjetivo. Nos movemos desde lo que nos transmiten las cosas, ¿no? Yo siempre, que un paciente mío empieza terapia, yo le digo que en la terapia nos vamos a centrar más en su subjetividad, ¿vale? Porque la mayoría de las cosas trascendentes son subjetivas. Es decir, yo, ¿por qué estudié psicología y no estudié medicina? O no estudié farmacia, mi madre tenía una farmacia y hubiese tenido una vida mucho más cómoda. Pues no lo sé, porque cuando leía cosas de filosofía, del comportamiento, de la mente, había algo subjetivo que me gustaba. Se me ponían los pezoncillos prietos, yo qué sé, o sea, había ahí algo, ¿no?, que cuando me ponía con eso, pues para mí era agradable, era interesante, yo quería saber más, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo me pongo a hacer algo, no porque viene bien, no porque, es decir, hay algo interno, hay una verdad interna que es la que de verdad nos mueve las cosas. Dice Nietzsche que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué. ¿Vale? Y aquí hay algo muy interesante, que es que ahora me voy a poner un poco hate, ¿vale?, de vuestro programa, por favor. No, voy a coger un poco de distancia. Además, estos con las bicis se están poniendo fuertes y me van a currar, ¿vale? Entonces, fijaos que casi todos vuestros invitados, que joder, que son expertos en lo vuestro y que lo hacéis genial y explicáis de manera muy sencilla complejos difíciles, siempre hablan de cómo hacer las cosas. Cómo hay que comer, cómo hay que hacer deporte, cómo hay que invertir, cómo, ¿no? Como el método, ¿vale? Y esto nos llevaría a dos árboles. Voy a uno y luego intento ir a otro, que no se me vaya la olla. Y entonces, fíjate esta frase de Nietzsche, ¿no? El ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué. Es decir, nos centramos mucho en cómo hacerlo, pero pocas veces hacemos ese trabajo de conectar con por qué lo hacemos. Y en este caso que tú me dices, es el ejemplo que yo pongo siempre. Yo doy clase yo ya antes daba docencia en la universidad, ya doy muy poquita, pero sigo colaborando con la Universidad de Granada en el grado de nutrición. Hay una asignatura que se llama Psiquiatría y Nutrición y yo doy como un módulo de la asignatura, ni siquiera doy la asignatura entera. Y entonces yo lo que intento enseñarles a los nutricionistas no es sobre nutrición, que ellos saben mucho más que yo, sino lo difícil, que es cómo consigues que alguien... Porque mira, fíjate, yo siempre llego tocándole los huevos a los nutricionistas y le digo, oye, si tú me haces un plan de nutrición perfecto y yo luego no lo cumplo, ¿de qué sirve tu trabajo? ¿No? No sirve de nada, es papel mojado. Todos tus estudios, tu diagnóstico, tu analítica, tu intervención. Y lo que tendemos es a culpar al paciente. Acá no sigue el plan. Y yo les digo que no, que ellos tienen que aprender a hacer que el paciente lo siga.
¿no? Eso es lo que yo creo que es la clave, ¿no? Entonces la cuestión es que la pregunta, lo que hay que entender es que el ser humano sobre todo se mueve por una serie de verdades profundas, ¿vale? Y las verdades profundas suelen ser dos. Una de ellas es cosas muy trascendentes en la vida de uno, que normalmente, para que las podáis identificar, son esas situaciones o ese tema que cuando conectas con ellos se te saltan las lágrimas, ¿no? Un soldado que cuando oye el himno de España llora, un médico que cuando está intentando ayudar a una anciana nota que al aliviar su dolor hay algo ahí que le conmueve, un día que que tienes una etapa de bici y acabas la carrera y notas esa emoción, ¿no? Bueno, cada uno con la movida que llore, ¿no? Eso es una manera en la que tu cuerpo te está diciendo, esto es una verdad profunda tuya, ¿vale? Y ahí hay que entender eso. Corremos desde nuestro miedo, desde nuestra angustia, al plan, a cómo lo hago, pero ¿por qué lo hago? Y además aquí hay algo muy, muy básico. Fíjate, antes te he hablado del soldado y tú mira, por ejemplo, Afganistán, ¿vale? En Afganistán, que es uno de los países más pobres del mundo, ha habido un conflicto continuado entre el ejército más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos, con unos soldados hiperentrenados, con el mejor armamento, con apoyo por satélite, con unos servicios de inteligencia increíbles, ¿vale? Entonces ahí tienes a Johnny de Arkansas con su rifle M16, su equipazo, sus gafas de visión nocturna, entrenado en un montón de simulacros de los Royal, no sé qué, Navy, SEAL, no sé cuánto. Y luego tienes a Abdul, que es un cabrero pastún con un fusil de la invasión soviética de 1970. Y al final, ¿quién ha ganado la guerra? La han ganado los afganos. ¿Por qué? Porque Mike bueno, no me acuerdo el nombre que he dicho, vamos a cambiar el nombre. Johnny. Mike, John, está allí diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? John no tiene un porqué para estar ahí, está ahí porque lo mandan. O sea, porque fíjate, respecto a otras guerras, sí había esa sensación de, por ejemplo, cuando Estados Unidos lucha contra el nazismo, de esto hay que parar, había un porqué. Alemania si no nos va a acabar conquistando, los nazis son horribles, ¿no? Ahí había un porqué. Entonces el soldado luchaba, el soldado tenía moral de combate. Pero John está allí diciendo, ¿qué hago? Se dice que hay 3 cámaras, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué amenaza es un pastor para lo que ocurre en mi país? Y en cambio Abdul está pensando, esta es mi tierra, ¿qué coño hace este tío aquí? Y puede que lo haga desde el fanatismo religioso o desde el patriotismo. Supongo que tendríamos que hablar con cada afgano para entender desde dónde pelea. Y sin embargo esos tíos han ganado la guerra sin saber nada de guerra, con peor equipo. ¿Qué pasa? Que claro, cuando te pones vas aprendiendo. Y entonces cada vez aprendieron a hacer mejor emboscadas, tácticas. Pero lo primero que hubo fue una moral de combate. Bueno, estamos aquí en Zaragoza. ¿Qué le pasó a Napoleón? Pues que el pueblo español se echó a la calle. Y el mejor ejército del mundo, que era el ejército de Napoleón, lo vencieron, no el ejército español, lo vencieron los civiles españoles. Catalina de Aragón. ¿Por qué? Porque la gente conectó con esa rabia, con esa indignación, con ese patriotismo y se lanzaron al combate. Entonces el problema es que esto es como tener un coche optimizado. Todo, ¿has visto cómo voy tirando de mecánica? Sí, me lo curro. Entonces, todo muy currado, ¿no? La bici muy engrasada, que no se me ponga celosón, ¿no? Todo no sé qué, tal, todo muy cuadrado, pero no le echo gasolina al coche. Es que da igual que tengas el mejor coche del mundo. Y da igual lo que sepas conducir. Lo que mueve el coche es la jodida gasolina. Y la gasolina es ese motivo profundo. Entonces hay una parte de pararnos a ver qué parte nuestra profunda, qué parte nuestra que se emociona, se activa en ese objetivo que queremos conseguir. Es muy difícil tener adherencia, o sea, sobrevaloramos la fuerza de voluntad. Mira, hay un experimento muy chulo, me acuerdo con lo vuestro, muy guay, con lo de la gominola, ¿vale? Y hay un experimento que se hace, que es que le pedían a gente, le ponían cookies o cosas así ricas, y le decían, te vamos a dejar 20 minutos en esta habitación, no te comas eso que tiene tanta pintaza. Y dejaban ahí al tío jodido, con hambre, además lo citaban como a las 2, a la 1, para que fueran allí con hambre, y los tíos aguantaban. Y luego les ponían a hacer otras tareas y las abandonaban muy rápido. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad es limitada. Entonces, cuando yo gasto la fuerza de voluntad en no comerme la galleta, luego no tengo fuerza de voluntad en resolver el problema matemático.
o lo que sea que me has pedido. ¿Vale? Entonces no podemos hacer las cosas a base de fuerza de voluntad, porque eso es muy corto, o sea, eso tiene un recorrido, pues bueno, en un momento dado, yo qué sé, yo en psicología había un par de asignaturas que no me gustaban, y bueno, pues apreté el culo y me las saqué, pero yo estudié psicología, yo he estudiado 9 años, he estudiado todos los modelos de terapia, porque yo estaba allí leyendo a Freud y me la estaba pasando teta, porque conectaba con una verdad profunda mía, o yo cuando empecé a ver pacientes y veía que ayudaba a alguien, y lloraba con él y veía que una persona que había tenido un trauma ahora podía tener una vida normal, y yo ahí me emocionaba y eso me llevaba a seguir leyendo, seguir estudiando, seguir yendo a congresos. Y esto es un poco la historia, ¿no? O sea, la historia es no vayas corriendo a intentar solucionar algo. Párate a ver qué toca tuyo y qué hay tuyo que de verdad vibra con eso que estás queriendo conseguir. Es que al final es muy importante el saber el porqué profundo, porque lo que va a pasar es que has conseguido los objetivos de otra persona en vez de los tuyos y te entrará una sensación existencial de ¿qué he hecho estos últimos 10 años de mi vida? Eso es. O sea, ¿cuánta peña te dice? Pues tío, mi vida está bien. O sea, como mi vida funciona, no tengo grandes problemas, más o menos curro, bueno, a todos nos gusta ganar más dinero, pero vivo, tengo una pareja, tal, pero yo no soy feliz. Claro. O sea, no es estoy mal, pero no estoy bien. Eso yo lo oigo mucho, ¿no? Todo está bien, pero yo no estoy bien. Eso lo oigo muchísimo. Cada vez hablamos más de esto en psicoterapia y viene de eso. Viene de que no estamos en ese motivo y luego qué difícil mantener la adherencia o qué sacrificado que todos los días sea una pelea.